en el libro de Jonás, capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2. No esperes la situación extrema. Jonás, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, se pone sobre sus pies. Lo leemos. Gloria a Dios. Aleluya. Jonás capítulo 2. Y dice la letra: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Tome su lugar, ve a su vecino y dígale: por favor, permíteme escuchar lo que Dios tiene para mí. Muchas veces nosotros como seres humanos esperamos situaciones extremas en nuestra vida para buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, para venir en oración delante de Él, en súplica delante de Él. Pero no hay necesidad de que nosotros entremos a dichos tiempos de estas situaciones. Nosotros debemos de orar continuamente, pues la palabra dice: orar sin cesar. Sí, amén. No hay necesidad que la angustia tome el control de nuestra vida y venir delante de Dios en el momento de angustia, suplicándole con lloro y con gemido de dolor, a decirle a Dios que nos ayude. Dios está presto para ayudarnos, y Él quiere ayudarnos a cada uno de nosotros, y no solamente los que estamos aquí, sino también aquellos que quieran venir en pos de Él. ¿Puede alabarle? Alábele en esta hora. Todos conocemos la historia de Jonás. A Jonás se le dio la orden de que fuese a predicar a Nínive. Nínive es una gran ciudad, una ciudad bastante pecaminosa, una ciudad, amados hermanos, lo cual no había misericordia, una ciudad donde agarraban a los hombres o mujeres y los ponían en las colas de los caballos y los estiraban hasta partirlos en dos. Era una ciudad que tenía, amados hermanos, tremendo pecado. Y Dios se levanta y dice: ve, Jonás, levántate y ve a Nínive. Dile a Nínive que de veramente voy a destruirlo. Pero Jonás, conociendo la situación interna de ese lugar, él decide mejor que Nínive fuera destruido y no llevar las nuevas de salvación a la ciudad. Dios tenía un plan perfecto para la ciudad de Nínive, porque Dios, cuando un corazón se convierte contrito y humillado delante de Él no lo desecha fuera. Así es, aleluya. Gloria a Dios. Pero Jonás lo que hace es huir de la presencia de Dios. Cuando nosotros esperamos que nos lleguen esos momentos extremos a nuestra vida, es cuando ya de veramente nos sentimos en un callejón sin salida, y que el único que nos puede ayudar se llama Jehová de los ejércitos. ¿Habrá necesidad para nosotros los seres humanos llegar a dichos extremos? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque la palabra del Señor en Isaías nos habla y dice: buscadlo en tanto que está cercano. ¿Cuántos alaban a Dios Todopoderoso? La palabra del Señor nos enseña que Él está
sido acortada para aquellos que lo buscan con todo su corazón. Aleluya. Pero Jonás huye hacia Tarsis. En primer lugar, cuando Dios te llama y cuando Dios te ordena, nosotros solamente debemos de obedecer. A Dios no lo podemos cuestionar. Así es, amén. Simple y sencillamente obedecer. Amén, amén. Pero Jonás desobedeció la orden de Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros hacemos las cosas que creemos que está bien en nosotros, lo que nos contrae o los trae a nuestra vida se llama gastos propios. Jonás, lo primero que hizo, sacar su cartera y comprarse un boleto, creyendo que huyendo de ahí, los ojos de Dios ya no lo iban a ver. Pero se equivocó, porque los ojos de Dios están sobre todo el mundo. Así es, amén. Voy a alabar al Señor en esta hora. La historia sigue. Él sube al barco. Lo voy a parafrasear para poder entender. Cuando ya está a medio mar, se levanta una tempestad. Los marineros bajan a todos los dioses del Olimpo, pero ningún dios que no sea Jehová de los ejércitos puede ayudarles. Así es, aleluya. Encuentran a Jonás durmiendo y le dicen: levántate tú, Aragán, ¿por qué duermes? ¿No estás viendo que perecemos? Y le empiezan a preguntar: dinos, ¿a qué Dios tú sirves? Y él confiesa, óigame, él confiesa que era un creyente. Y a su nombre. Gloria. Que era un creyente. Sin pena alguna. Dijo: yo soy creyente de la iglesia El Remanente, pero andaba huyendo de la presencia de Dios. Y a su nombre. ¡Gloria! Y le dice: levántate y clama a tu Dios, puede ser que Él nos pueda salvar. Pero Jonás sabía, estoy parafraseando para que me pueda entender, pero Jonás sabía que por dichas circunstancias que le había acontecido estas cosas por la culpa de él. Y él le dice: tómenme y échenme a la mar para que la mar los inquiete. Y cuando ellos tratan de pelear para poder llevar el barco, no pueden porque la marea es demasiado fuerte. Muchas veces queremos nosotros nadar contra corriente. Muchas veces queremos sacarle la vuelta a Dios, pero Dios ya está delante de nosotros. Alabe al Rey porque Él vive. Bendito sea el Señor. Y Jonás fue tomado entre brazos y tirado a la mar. Y en el momento que cayó a la mar, se calmó la tempestad. Pero Dios había preparado un gran pez, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, así, amén. Así de que no me van a ir con el cuento de decirme: pastor, era una gran ballena. Las ballenas no pueden comerse a nadie, porque las ballenas tienen los dientes así y ellas cuelan el agua nada más. La Biblia dice que era un gran pez. Punto. Él estaba tranquilo dentro del pez, decidido a morir las primeras horas del día. Porque ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. O sea, 72 horas. Y a su nombre. Gloria. Pero acercándose a las 72 horas, Jonás, ya desesperado en su angustia, en su tribulación, empieza a clamar a Dios. Y esta es la oración de Jonás. Jonás estaba dentro del pez, ya para ser diluido. Se acuerda de que desobedeció a Dios y empieza a clamar a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y él empieza a decir: invoqué en mi angustia. ¿Y quién no lo va a invocar a Jehová en su angustia?
Y a su nombre. Gloria. Gloria. ¿Será necesario llegar hasta este extremo para buscar la presencia de Dios para el beneficio de nuestra vida? No. Yo creo que no. Si nosotros hemos entendido y conocido que el Señor está con nosotros y que si Él está con nosotros, ¿quién puede venir en contra de nosotros? Entonces nosotros vamos a seguir peleando la batalla, aunque no estemos en tribulación. Amén. Así es, aleluya. No vamos a esperar que el agua nos llegue hasta aquí el cuello para pegar el grito al cielo. Pero Jonás sí esperó eso. La desobediencia nos lleva a extremos, a grandes extremos. Y dice la palabra del Señor: e invoqué en mi angustia a Jehová y Él me escuchó. Angustias al extremo. Amados hermanos, nosotros debemos de entender de que no hay necesidad de llegar a dichos extremos. Las situaciones en nuestra vida son todo el tiempo. Situaciones dolorosas, situaciones duras en nuestra vida, tienen que llegar para ser forjados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Las situaciones del extremo de debilidad del hombre, Dios las utiliza para hacernos fuertes en Él. Amén. Cuando estamos pasando una angustia, mire, no confunda, por favor, lo que es una prueba que venga de parte de Dios a una circunstancia que esté viviendo por su desobediencia. La prueba es algo que le surgió sin usted esperarlo. Pero muchos decimos: ay, es que el diablo. No, Señor, no es el diablo. Somos nosotros que nos está llevando el diablo por sinvergüenzas. Amén. Y eso es una verdad. Por desobedientes, por ingratos, por incrédulos. Ahora, mire lo que dice. El Salmo 116, 6 dice: Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y Él me salvó. Cuando hay angustias en nuestra vida que vienen de parte de Dios, que no son las que nosotros buscamos, porque aquí esta angustia la buscó Jonás, no se la dio el Señor. Yo quiero que quede bien claro esto. La angustia que Jonás pasó dentro del pez fue por él mismo, ¿sí o no? Por la desobediencia. Entonces, vemos nosotros que la desobediencia trae su atributo. La consecuencia de la desobediencia trae dolor a nuestra vida. Cuando un hijo le desobedece a su mamá o le desobedece a su papá, entonces, al transcurrir el tiempo, se da cuenta el error que cometió, no haber obedecido a su padre o a su madre. Amén. Así es, aleluya. Si no, pregúntemelo a mí. Ahora, vemos nosotros, fíjense bien, que los discípulos en la tempestad, en el tiempo de Jesús, tuvieron temor. Esta era la prueba de parte de ellos, para probar su fe. Y sin embargo, fallaron en esa prueba, porque Jesús iba ahí. Cuando ellos sintieron que perecían, lo levantaron, lo despertaron y le dijeron: Señor, despierta, mira, ten cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesús que le dijo: hombres de poca fe. Así es, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Cuando Dios pone una
angustia que venga de parte de Él a nuestra vida, nosotros siempre preguntamos y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Nunca le decimos, Señor, ¿para qué me viene esta prueba? Y nosotros debemos de entender que Dios nos permite la prueba a nuestra vida para probar nuestra fe. Y de la debilidad de nosotros, Él toma el poder para levantarnos. Denle un palmas al Rey en esta hora. Jonás, estando en el vientre del pez ya para ser diluido, él sintió en sí la muerte. Él sintió que ya ese era el último suspiro de su vida, y es ahí donde clama y le dice, me echaste a lo profundo. Me echaste a lo profundo. Se tiró a lo profundo. Nosotros muchas veces tocamos fondos, no porque Dios quiere que toquemos fondo, sino porque somos nosotros los que muchas veces permitimos que nuestros pies resbalen y toquen profundidad. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nosotros pasemos situaciones adversas en nuestra vida. Dios quiere mantenernos siempre en alegría. La alabanza que cantaron los jóvenes ahora, has cambiado mi lamento en baile. Nosotros en medio de la tribulación, en medio de la angustia, debemos darle la alabanza al que vive y permanece para siempre. Amén. Pero muchas veces, gloria a Dios, pero muchas veces, en vez de traer alabanza a Dios, traemos queja alabanza. Muchas veces, en vez de adorar a Dios, empezamos a quejarnos. Empezamos a decir, ay, yo no quiero pasar por esto. Este hombre dice, me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus olas, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Cuando estamos en angustia, hay veces que viene la duda a nuestra vida. Hello. Amén. ¿Será cierto o será mentira? Amén. Cuando estamos en angustia, la duda viene a nuestra vida. Y empezamos a decir, ¿será que Dios no me quiere? Claro que sí te quiere. Porque la palabra del Señor lo confirma. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el otro versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces Dios nos ama antes de la fundación del mundo. Los que tocamos fondo somos nosotros. Jonás huye de la presencia de Dios de Nínive. Él no quiere hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios como hijos del Dios Altísimo. ¿Puede alabar al Rey en esta hora? Y cuando dejamos de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces entramos en la desobediencia y es allí donde empezamos a pagar el precio. Amén. Yo no sé si estaré equivocado, pero yo considero que esto es así. Ahora, corra conmigo a Salmo 88, 6. Dele para atrás, Salmo 88, 6. Oiga, me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas del
En lugares, ¿qué? Profundos. En tinieblas y en lugares Profundos. profundos. Hay veces que nos sentimos que estamos al borde de la muerte. Y qué duro es sentirse uno como que ya no va a tener vida. Eso es lo más horrendo que puede existir sobre la faz de la tierra. Pero la mano de Dios está con nosotros siempre. ¿Cuántos pueden llamar al Rey en esta hora? Ahora, cuando dice y me echaste, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Mire, iglesia. El hombre está diciendo, me desechaste de tu vista. Pero él está confiando que, aunque él muera dentro del vientre del pez, él va a ver su gloria. Gloria a Dios, aleluya. Porque esta oración que él hace es una oración de súplica, de misericordia y sobre todo de un reconcilio entre él y Dios. Así es, amén. Amén. Sansón fue el hombre más fuerte. Sansón fue llevado cautivo. Sus ojos fueron extirpados de su rostro. Era el hazme reír. Era el payaso, pues, del circo. Pero un día se puso a pensar y él también tuvo una oración. Porque la Biblia dice de que el joven que lo llevaba le dijo, pon mi mano en los pilares donde descansa todo este edificio. Y le pusieron la mano. Ya estaba en angustia. Así es. Ya estaba para morir. Él esperó llegar a esta etapa de extremidad para poder clamar a Dios. Y allí clamó a Dios. Allí le pidió perdón a Dios. Y dice que las fuerzas le volvieron a Sansón. Y la historia narra que botó los pilares y mató a más filisteos que con sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero se volvió a Dios. Fiel es el Señor Amén, amén. para perdonar nuestros pecados y a su nombre. Aleluya. Gloria. Entonces, este hombre que estamos viendo aquí, Jonás, también la oración es para volverse a Dios, reconociendo su pecado, que era desobediencia. Sí, es, amén. Tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Pedro y el ejemplo del que entregó a Jesús. ¿Cómo se llamaba? Judas. Pero no Judas el otro, ¿verdad? Sino Judas Iscariote. Judas, cuando vio que el Señor estaba siendo flagelado, hubo un remordimiento en su conciencia y corrió y les dijo a los sacerdotes, aquí están sus 30 monedas, devuélvenme a mi maestro. ¿Y qué le dijeron? Pues, si tú no las quieres, pues, es tu problema. Ese es tu problema. O sea, Ya lo había entregado. llegó a otro extremo, ¿verdad? Para reconocer el error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros esperamos llegar a estos extremos y ya va a ser demasiado tarde. Así es. Es hoy. Amén, amén. Pedro cometió también otro error. Negó al Señor. Y no una vez, sino 3 veces. Pero en Pedro hubo un arrepentimiento genuino. Y se volvió a Dios, igual que este hombre.
Porque después de que Jonás ora, Dios le ordena al pez que lo lleve ¿para dónde? A la orilla del mar. A Nínive lo orilla. Y a su nombre. Está bien, yo te voy a perdonar, pero vas a hacer lo que yo te digo ahora. Y cuando estamos entre la espada y la pared, le prometemos el cielo y la tierra a Dios y le decimos, sí, yo voy a hacer lo que tú digas. Mire, y esos son ejemplos cuando venimos para este país. Cuando venimos para este país, muchos decimos, yo, Señor, mira, Dios, si me permite llegar, lo primero que voy a buscar es la iglesia. No, hombre, lo primero que buscamos es la cantina. Y se nos olvida las promesas que le hemos hecho a Dios. Y hasta que Dios nos pone, empieza a apretarnos el cuello, nos acordamos de lo que le hemos prometido. Ahora, lo mismo surgió con este hombre. Lo lleva y le dice, ahora ve y predícale a Nínive. Aleluya. Si no se arrepiente, lo voy a destruir. Ahora póngase a pensar usted, ¿cómo le quedan las manitas cuando se come pescado con las manitas? Bien rico, ¿eh? Yo antes no podía comerme la cabeza del pescado, aquí vine a aprender a comerme la cabeza del pescado. Sí, chupadito, rico. Y después se huele las manos uno y queda aquel olor, ¿verdad? Pescado, ¿verdad? Y aunque te eche el ajá, no te sale. Ahora imagínese usted cómo vive el cuerpo de este hombre. Fue horrible. Déjale una ofrenda de palmas a reír en esta hora. Solo imagínese. Y que lo haya vomitado a mediodía en punto. Y a su nombre. Gloria. Me imagino que donde pasaba, la gente le hacía así, ¿ve? Porque no soportaba el olor a bacalao. ¿Eh? Pero sin embargo se acordó de lo que había hablado con Dios. Así es, amén. Reflexión. Y dijo, voy a hacerlo. ¿Lo hizo? Sí. Lo hizo. Llegó el mensaje. Y dice la Biblia que todos se pusieron en ayuno, hasta los animales. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios perdonó al pueblo. A pesar de que el pueblo era un pueblo desordenado, pero Dios tuvo misericordia. Así es, amén. Porque se volvieron a Él. Amén. El problema es lo que sigue después. Porque Jonás anhelaba la destrucción de ese pueblo. Jonás con su corazón al que predicó y lo hizo porque fue obligado. Pero en su corazón lo que había era rencor, odio por ese pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía él se sentó y dijo, yo voy a ver cómo Jehová los va a destruir. Y se dio en la torre porque Jehová no lo destruyó. Y papá fue tan bueno. A base de la oración, de reconcilio con Dios. Papá fue tan bueno que le manda a hacer una calabaza de la noche a la mañana para que no le ardiera su cabeza porque era pelón. No, sí, de veras. Jonás era pelón. La Biblia lo dice. Y él estaba contento porque dijo, hasta galería me puso el Señor para que yo pueda ver el espectáculo que va a hacer con esta tierra. Eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. ¿Lo quiere ver? En el Evangelio de San Chamul, ahí lo va a encontrar. Contento, se sienta con la calabacita así, guardándole del sol y él feliz de la vida porque el vientecito le soplaba. Llegó el día, llegó la noche, pero el siguiente día la calabaza no estaba. Y la Biblia dice que
que en ese momento, cuando el sol empezó a calentar, su cabeza de Jonás le ardía y se enojó. Y ahí viene la palabra del Señor. Dios habla. Amén. Gracias por esos 3 amén. Los demás no creen, yo se los voy a hacer ver. Pero Dios habla en diferentes formas. Así es, amén. Por voz audible, por sueño o por visión. Así es, amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Tanto te enojas, Jonás, por la calabaza? ¡Oh, si yo me enojo hasta la muerte! Algo que tú no trabajaste, algo que tú no plantaste, y te enojas. ¡Sí! ¿Cómo yo me voy a enojar con este pueblo si se ha vuelto a mí? Un pueblo que yo lo formé. Dios no guarda su enojo por nosotros, aunque seamos rebeldes y desobedientes. Dios nos ama tanto. Él sabe esperar. Pero ¿qué va a haber en aquel día? Si esperamos nosotros una situación extrema a nuestra vida, una aflicción grande a nuestra vida. Yo sé que aquí vemos muchos que hemos pasado por aflicciones grandísimas. Y hemos clamado con voz al cuello, con lágrimas y mocos, hemos clamado a Jehová. ¿Cuántos han clamado a Jehová así? Yo lo he clamado así. Yo pasé viviendo esa vida. A moco tendido. Yo le dije al Señor, Señor, por favor, si me lo vas a dejar, déjamelo, por favor, que haga por lo menos sus cosas. Pero si me lo vas a dejar en silla de ruedas, Señor, llévatelo. Ese fue mi clamor para con esa criatura que está ahí. Porque el que iba a sufrir era yo. Amén. ¿Me contestó Dios? Sí. Lo hizo. Y no lo hizo por mi oración. Lo hizo para demostrarle a este joven que él era el Dios todopoderoso al que había dejado. Gloria a Dios, Amén. Pero el dolor que yo sentí como padre me hizo llegar al extremo de tomar una decisión de que lo llevara, se lo llevara, si me lo iba a dejar en esa forma. Y aquí hay personas que han pasado sobre él. Angustias duras que han pasado años y años y todavía está el dolor en nuestros corazones. Hasta que vamos pasando o permitimos llegar a este extremo, estas situaciones al extremo, hasta entonces nos damos cuenta que hay un Dios que vive y permanece para siempre y que solamente en Él hay ayuda. No permitas a mí llegar a una situación extrema para poder entender que Dios es el único que puede sacar tu vida del hoyo. No permitas. Mejor permítele en este tiempo. Es hoy. Es en este momento que estamos completamente sanos, donde podemos venir en pos de Jesús y decirle, Señor, hoy te entrego mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Es hoy. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Y si nosotros tenemos vida, no esperemos pasar una situación al extremo para poder ir donde está nuestro Dios. Yo quiero orar en este momento. La iglesia inclina su rostro. Inclina su rostro. Amado amigo, que tú estás viendo este video, yo quiero hacerte un llamado. No esperes la situación extrema a tu vida. Este es el momento en que el Señor está extendiendo su mano y está diciéndote, aquí está mi mano, tómala. Yo quiero orar por ti. Y si tú quieres hacer esta oración conmigo, tú que estás viendo este video, la puedes hacer en este momento. Y esta oración es la oración de fe.
Si tú la quieres repetir conmigo, hazlo en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador personal en este día. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Amado amigo, si tú hiciste esta oración, busca una iglesia donde congregarte. Que la paz de Dios sea contigo. Aleluya. Y ahora con la iglesia.